Buenas noches con todos. Me saludo nuevamente, me presento nuevamente. Mi nombre es Elvis Samaniego. Actualmente me desempeño como gerente del equipo de modelos de riesgo en mi banco. Un equipo dedicado principalmente al desarrollo de herramientas analíticas para todo lo que es la gestión de riesgo de punta a punta, desde la parte desde los procesos de originación, incluso hasta los procesos de cobranza, y todo el bagaje de herramientas analíticas que puedan ayudar en la gestión en ese ciclo de... en esta ocasión vengo a comentarles de un proyecto en particular que hemos trabajado, que es un proyecto para un modelo de cobranza preventiva, ¿no? Y el objetivo de esta ponencia es básicamente comentarles un poco de punta a punta todo el proceso que seguimos para el desarrollo de una herramienta en el mundo de riesgos en general. ¿Por qué hago esa acotación? Porque realmente todo lo que es asociado a riesgo tiene mucho tema revisable, pasamos por muchos procesos de auditorías, de validaciones, entonces sí son procesos de alguna manera un poco rígidos, pero lo que te permite es tener un estándar muy adecuado para evitar errores en los procesos de construcción, ¿no? Entonces, dado esa pequeña introducción, paso un poco para comentarles el desarrollo de este proyecto. Analítica avanzada para la optimización de cobranzas preventivas. Primero quería comentar, que ya lo hice en la introducción, un poco a qué equipo pertenezco, al equipo de modelos de riesgos en mi banco, que se dedica al desarrollo y implementación de modelos en general, dentro de todo el proceso de riesgo crediticio. Apoyamos en la parte operativa y también somos los que administramos todo lo que es un gobierno del desarrollo e implementación de modelos analíticos en riesgos en general. ¿Cómo trabajamos? Pues en verdad trabajamos con una dualidad, algunas técnicas más tradicionales, como son las regresiones para los modelos de originación, que son muy regulados y que actualmente hay una fuerte discusión sobre migrar o no migrar en estos modelos a estas metodologías más avanzadas, a estos algoritmos de autoaprendizaje, dado el nivel de explicabilidad que se le puede dar a estas herramientas. Entonces, por un frente estamos trabajando, desarrollando herramientas con metodologías más tradicionales, por decirlo de alguna manera, y por el otro frente sí ya innovamos en algunos nichos en particular o proyectos con metodologías más avanzadas. ¿En qué entornos trabajamos? Pues principalmente trabajamos en entornos SAS, R, Python, y para explotación de base de datos en Oracle, y para presentaciones con Tableau, y estamos migrando a lo que es Power BI. Método de trabajo, trabajamos también de dos maneras, las maneras más tradicionales con la asignación de proyecto, pero estamos migrando a todo lo que es agilidad, que es a lo que está girando el ojo. Dicho eso, como una pequeña introducción para que nos conozcan un poco más como equipo de modelo de riesgo, paso un poco a detallar más el ejercicio del modelo que se ha trabajado. El modelo de Premora. Para eso voy a tratar de contextualizar un poco dónde se utiliza este modelo. Para ello, un pequeño flujo muy sencillo de un proceso de crédito o de la asignación de un crédito, desde la primera etapa en donde se hace un perfilamiento para la originación de un crédito, hasta que ese crédito entra a nuestro portafolio y se le hace seguimiento, pasa por una etapa en caso sea el caso, el cliente comienza a deteriorarse a un flujo de cobranzas. Si ya llega a una situación de pérdida, entra a los equipos de recuperaciones, y con toda esa información hacemos una retroalimentación de todo el proceso para mejorar nuestro proceso de originación. Dentro de este contexto, específicamente en la parte de cobranzas, se realizan diversas actividades, tanto preventivas como cuando ya el cliente llega a tener algún adverso o deterioro en el crédito otorgado. De manera preventiva, básicamente, para todos los clientes que no llegan a tener niveles de deterioro, y en este caso deterioro a temas de atraso en general. Y después, cuando ya el cliente comienza o sigue deteriorándose, ya hay otro tipo de gestiones o estrategias. Y es en este mundo, sobre todo en la parte preventiva, o sea, para clientes que todavía no presentan este adverso, es que surge esta herramienta, ¿no? Como proyecto, esta pequeña ficha para describir grandes hitos, lo que buscaba esta herramienta básicamente era la optimización de la gestión de cobranza preventiva, priorizando lo que es la gestión de clientes, basados en una mayor propensión o no a deteriorarse o a migrar de atraso, o incrementar el atraso. La población básicamente eran clientes, nuestro portafolio de clientes de mes a mes terminan con 0 días de atraso,
El flujo de cobranzas, esto pertenece al flujo de cobranza preventiva, está diseñada esta herramienta para todos los productos, en general de los clientes que trabajan con mi banco. ¿Qué canales atienden este flujo de cobranza? Básicamente call center y nuestros asesores de negocios que hacen la cobranza preventiva. ¿Qué generamos en este proyecto? Pues básicamente un modelo de cobranza para esta gestión y que a partir de ese modelo se derive una segmentación que les permita priorizar en la gestión. ¿Cómo implementamos esto? Normalmente los modelos de este tipo los implementamos en bachero, generamos la información mes a mes, escoreamos todo el stock de clientes y eso disponibilizamos a los equipos de cobranza para que usen esa segmentación en su gestión, ¿no? Entonces, un poco a manera general, y después de mencionar eso, que quiero ya pasar a detallar un poco el proceso de elaboración de esta herramienta. Para ello, un flujo que la mayoría que está iniciando en todos los procesos de modelamiento conocen, y si no es el proceso Clean sobre la forma de abordar un problema de elaboración de un modelo o una herramienta analítica, con etapas que vamos a ir paso a paso describiendo, y sobre esa descripción mencionarles más o menos las tareas que hemos realizado, los análisis que hemos trabajado, para llegar al producto final, ¿no? Las primeras etapas básicamente es el entendimiento de negocio y definitivamente es una de las etapas primordiales porque finalmente hasta cierto punto nosotros generamos herramientas para un usuario final, entonces estas herramientas tienen que estar acorde a dichas necesidades. En este caso, una vez alineado la necesidad con los usuarios finales, que en este caso eran los equipos de estrategia de cobranza de mi banco, sobre lo que necesitaban para esta cobranza preventiva, logramos definir cuál era nuestra población objetivo y el alcance de la misma. En este caso, como les mencionaba, el objetivo es poder priorizar a qué clientes todavía no llegan a niveles de atraso tengan una alta propensión o probabilidad de que después de un periodo de gestión, o un mes de gestión, y lleguen a migrar a tramos superiores de atraso, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es atacar a la población que todavía no llega a tener alguna presencia de atraso. En este caso, básicamente nos quedamos con los clientes de nuestro portafolio, que mes a mes terminan con al cierre de mes, con 0 días de atraso. Básicamente tomamos casi 21 meses de cierres, a partir de los cuales vamos a utilizar para el modelamiento. Y acá un comentario importante o mencionar que dado la coyuntura que se vino y que afectó mucho la gestión en general, tanto de legislación como de cobranzas, el enfoque que le dimos fue tratar de trabajar con información sin haber sido impactada por periodos del contexto COVID, para luego hacer ajustes cuando implementemos la herramienta ya en un contexto COVID. ¿Por qué es relevante eso? Porque definitivamente ha cambiado un poco el perfil de los clientes, ha cambiado la tendencia de las variables, entonces modelamos en este contexto pre-COVID y lo comenzamos a aplicar en un contexto COVID con ciertos ajustes dependiendo de qué tanto puede haberse modificado la herramienta. Revisión de fuentes de información. Para poder hacer el desarrollo de este modelo, pues revisamos todas las fuentes disponibles de información que contamos. Las grandes fuentes de información que tenemos en nivel banco es toda la información interna que contamos, que hace referencia a todo el comportamiento que tiene el cliente histórico con nosotros, y información del RCC, ¿no? Toda la información nos brinda el supervisor mes a mes de ciertas variables de los clientes en general que están que se comportan en el sistema financiero. Una fuente adicional, y que también era muy relevante, esto era la información que también ya se realiza de gestiones propias que trabajan los equipos de cobranza y recuperación de mi banco, como por ejemplo cantidad de visitas que se realiza, llamadas, call, etcétera, cualquier tipo de información de gestiones previas que nos permitan ayudar o explotar esa información para identificar a estos clientes que son más propensos o no a deteriorarse. Algún filtro de modelamiento, como lo que queremos es identificar aquellos clientes que se han mantenido siempre en un perfil de sin atraso. Tratamos de excluir aquellos clientes que en meses previos hayan presentado deterioro, porque de alguna manera esto podría sesgar el entrenamiento del modelo, porque un cliente que en meses previos ya ha estado oscilando entre días de atraso, probablemente va a ser más propenso de que en los siguientes o en futuros meses también llegue a hacer ese evento. Entonces, tratamos de limpiar eso buscando clientes que al menos en una ventana de 6 meses no hayan presentado esos niveles de atraso, de tal manera que esté lo más limpia posible
la base y realmente identificamos qué variables son las que permiten identificar que un cliente que nunca se ha atrasado llegue a hacer este evento. El target, pues como les estaba un poco ya adelantando, básicamente lo que tratamos de identificar en esto es medir dos eventos. Un evento inicial del cliente cuando está con 0 días de atraso y después de un mes de gestión, porque esto lo vemos de mes a mes, que en un siguiente mes el cliente llegue a un tramo superior, ¿no? Es decir, que inicien el tramo 0 días y qué eventos pueden estar sucediendo, qué comportamientos pueden estar sucediendo para que el cliente al siguiente mes de gestión llegue a deteriorarse en más de un día de atraso. Eh, Identificamos esto y validamos que tanto la población y el target que utilizamos para el modelamiento sea lo más estable posible. De haber cosas atípicas, normalmente vemos la posibilidad de extraer esos periodos para que no afecten el proceso de modelamiento. Después de estas etapas en general, es que cerramos la parte del entendimiento del negocio y pasamos un poco por la parte de entendimiento de la data. Revisamos todas las bases disponibles, generamos un máster inicial con toda la información disponible y vamos identificando la información histórica requerida para este tipo de proyectos y la información también disponible que se tenga, ¿no? La exploración inicial de todo lo que es de la base de datos construidas para poder evaluar y asegurar la completitud y la calidad de la información. En esta etapa es cuando hacemos o se puede dar la etapa de varios reprocesos, porque tenemos que validar si la información es coherente, no es coherente, está completa, no está completa, lo que poco a poco vamos a ir descartando para quedarnos ya con un máster final para el entrenamiento del modelo. Justamente es en esta etapa donde hay una preselección de las variables, porque nosotros para este ejercicio comenzamos a trabajar con casi más de 1000 variables iniciales, pero no necesariamente porque era lo que teníamos disponible, lo que finalmente entra al proceso de entrenamiento del modelo, sino que ya hay una depuración un tanto técnica y otra parte experta, haciendo análisis univariados, bivariados, viendo la estabilidad de estas variables, también viendo la completitud de las mismas, evaluando niveles de fill rate y cuánto esto conversa con los niveles de discriminación. Normalmente tratamos de hacer un trade-off entre variables que tal vez tengan poca información, pero su poder de discriminación es elevado y que pueda aportar el modelo, ¿no? Después pasamos a todo lo que es la preparación de los datos, trabajando todos los ejercicios de imputación, de identificación de outlier, de transformaciones, ya sean discretizando variables o haciendo transformaciones expertas, para poder ya preparar o tener listo nuestro máster directamente para el proceso de modelamiento de entrenamiento, ¿no? Y después de ello, ya después de haber toda esta parte más exploratoria, más de la capa superficial, y entramos a lo que es netamente el modelamiento tal cual. Y en particular, este proyecto lo hemos trabajado con un algoritmo de autoaprendizaje, un XGBoost, y como tal, el enfoque que le damos para poder hacer este entrenamiento sobre la base que tenemos para entrenar el modelo, dividimos la base en tres grandes segmentos. Una base de entrenamiento para observar justamente los patrones con este modelo, una base de testeo para controlar el sobreajuste, y finalmente una base test final para evaluar ya el performance del modelo. En pocas palabras, tomamos una base train para entrenar, controlamos el sobreajuste con una base también independiente, de tal manera que lo que hacemos es que los patrones identificados en la muestra de train sean replicables a través o controlados con esta muestra de. Y finalmente, una vez ya entrenado el modelo, lo probamos en una muestra también independiente. Eso es en líneas generales el proceso de aprendizaje el proceso de aprendizaje que tiene la herramienta en general. Sin embargo, es importante un poquito aquí en lo que mencionaba, entrenamos el modelo en el train, observamos y reajustamos en función de cómo se comporta ciertos parámetros en la muestra D, y finalmente evaluamos el performance en la muestra de testeo, ¿no? Pero eso, digamos, es el mecanismo cuando haces un entrenamiento en general. Sin embargo, ya el proceso de modelamiento constó, porque normalmente lo ajustamos dependiendo el proyecto, de otras etapas. En general, el flujo, a manera general, lo que hicimos fue una serie de procesos iterativos en cada etapa, a partir en el cual íbamos reduciendo poco a poco
aquellas variables que no eran relevantes, partiendo de un máster. El máster final con el que trabajamos para este ejercicio, después de toda esta preselección de variables, fue de aproximadamente 350 variables. A partir de esto, realizamos todo un proceso iterativo corriendo diversas versiones del modelo, a partir del cual íbamos reduciendo variables bajo una serie de criterios. Corrimos un primer máster. Ese primer máster básicamente lo que hicimos fue preseleccionar variables en función de límites del gain o del aporte que tenía cada variable dentro de este primer modelo. Con eso hicimos una primera depuración de variables. Volvimos a correr un segundo modelo ya sin esta información, donde controlamos en esta segunda etapa la estabilidad de dichas variables. Eso nos hizo también reducir finalmente la población final de variables dentro del modelo. Hicimos una tercera corrida para controlar temas de correlación. Si bien el algoritmo de alguna manera es robusto un poco a los temas de la correlación por el hecho mismo que se fundamenta en árboles, lo que hacemos de todas maneras es tratar de controlar hasta cierto nivel de correlación, y aquellas variables que no cumplían esos niveles de correlación, o los pares que tenían ciertos niveles de correlación, íbamos descartando aquellas variables que finalmente tengan menor poder predictivo dentro del modelo. Finalmente, o ya en una de las últimas etapas, ya entraba un poco más del criterio de negocio. Y revisábamos, normalmente estos proyectos que trabajan con grandes volúmenes de información son modelos que se constan en grandes volúmenes de variables. Entonces, no necesariamente atacamos la totalidad de las variables, porque puede ser muy exhaustivo, al menos en esta etapa de criterio del negocio, pero sí normalmente tratamos de priorizar el top 20, el top 30 de variables, sí nos hagan sentido con respecto al criterio del negocio, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué esperaríamos? Por ejemplo, que variables asociadas a trazos presentan un mayor nivel de probabilidad de aquellos clientes que en su historia tengan menos niveles de atraso, por decirles algún criterio, ¿no? Que eso haga sentido. Entonces, en esa etapa también se hace una reducción también de variables llamadas por criterio experto, y finalmente ya después de hacer todas esas etapas, tenemos un modelo final al cual se le hace un tuneo con una optimización de hiperparámetros. A partir de esa ya optimización es que ya se selecciona el modelo final, ¿no? Entonces un poquito el flujo en líneas generales de cómo abordamos estos problemas, y pasamos un poco a la selección final del modelo. A ver, lo que hacemos en esta etapa de generación de modelos es justamente generar una grilla de hiperparámetros. Básicamente lo que hacemos es, para cada hiperparámetro del algoritmo, definimos valores aleatorios que conforman una grilla, y todas estas grillas luego se generan en un modelo. Haciendo esto, tenemos un estándar de generar al menos 30 modelos finalistas. A partir de esta grilla de valores, para cada corrida se genera un modelo, y sobre esa, digamos, lote final de modelos, hacemos o hemos definido unos criterios de selección donde priorizamos en general niveles de discriminación, que la diferencia entre los niveles de discriminación respecto a nuestras muestras de entrenamiento y de testeo no tengan caídas muy abruptas, justamente como una medida de evitar el sobreajuste, porque ¿qué sucede? Que muchas veces hay modelos que se sobreajustan en el tren. Cuando tú lo aplicas en una muestra distinta, hay una caída muy fuerte en los poderes de discriminación, y eso probablemente se deba a que hay un nivel de sobreajuste que no fue controlado debidamente. Luego también vemos un tema de distribución del gain, es decir, lo ideal es que la distribución del aporte, la reducción del error, que es lo que te ofrece este gain, esté bien distribuido y que no esté concentrado en un grupo mínimo de variables, porque si esas variables se llegan a descalibrar, te puede afectar todo el modelo. Y por último, un poco a manera de control, lo que les había mencionado, tratamos de validar que las variables que componen finalmente el modelo tengan correlaciones menores al 95. Una vez dicho eso, y una vez cumplió estos criterios, se selecciona un modelo final, y en este caso el modelo final que se obtuvo, en el tren tuvo aproximadamente un nivel de discriminación cercano a los 69, ya en la muestra de testeo, que finalmente es el nivel que utilizaríamos para decir el nivel real que tiene el modelo, porque ya es una muestra independiente, ya es como el modelo se comporta en una muestra distinta al entrenamiento, tenemos una capacidad de discriminación del 66%.
También lo probamos, como les mencionaba un poco, si esa herramienta que también se comporta en periodos recientes justamente para ver eh, en periodos COVID si hay que hacer algún ajuste o no. Con los niveles que obtuvimos no consideramos la necesidad de hacer algún ajuste, más que no, o sea, un ajuste en el hecho de modificar el modelo, sino tal vez ajustar un poco los puntos de corte que se generan a partir de este modelo. Finalmente es un modelo que se constituyó de 65 variables, con diversos conceptos como atrasos internos o drivers de cobranzas, atrasos externos asociados al sistema financiero, deudas también en el sistema financiero, y otro tipo de variables internas y externas de las gestiones de cobranza, ¿no? Más o menos un poco los criterios que tomamos para la selección de la herramienta. Y una vez cerrado justamente el proceso de modelamiento, pasábamos a lo que es la evaluación de la herramienta en sí. ¿Ya? Una vez ya definido el modelo, parte de este proceso es identificar las fortalezas sino que tiene el modelo. Porque como todo modelo generaliza una población, pero siempre pueden haber algunos nichos en particulares donde el modelo no necesariamente va a tener el performance deseado. Entonces, esta interpretación del modelo es básicamente identificar las limitaciones que pueda tener la herramienta. Para ello es muy importante el contacto y la interacción con los equipos usuarios finalistas, porque ellos son los que normalmente te indican sobre qué poblaciones de interés, por más que este sea un tramo muy grande, muy general, y el modelo está entrenado para tratar de identificar los patrones de toda esta población, pueden haber ciertos segmentos dentro de esta población o nichos o subpoblaciones que son relevantes para la gestión y tendríamos que evaluar si el modelo finalmente performa bien en esa población. El Gini que les mostré es más un Gini global de todo el tramo, pero es importante siempre que la herramienta que ustedes vayan a generar finalmente es identificar sus limitaciones, porque ninguna herramienta es perfecta y no nos podemos, ¿cómo lo puedo decir? O sentir mal o no porque no cumpla ciertas especificaciones. Se genera la mejor herramienta posible y siempre es importante decir dónde es más potente y dónde no, para que en función, ya tal vez no reentrenando el modelo, sino definiendo una pauta distinta, podamos eliminar esa brecha. Por último, y como les mencionaba, pasa por un proceso de validación. Normalmente todas las herramientas asociadas a lo que es el riesgo de crédito y al menos en mi banco, pasan por equipos independientes que hacen revisiones a estas herramientas para validar la calidad de la misma, ¿no? Es básicamente un ente distinto que toma la herramienta, la replica y encuentra oportunidades, mejoras o observaciones que lo que nos ayudan es a potenciar para futuras construcciones. Lo siguiente ya es que una vez ya diseñado, o sea, identificado la herramienta, identificado dónde es más potente, dónde es menos potente, y que haya cumplido todo el estándar, lo siguiente es cómo vamos a llevar esta herramienta a la gestión. Básicamente lo que hacemos es eh, identificar segmentos de riesgos que te brinda esta herramienta. Finalmente la herramienta lo que te hace es dar una probabilidad o un puntaje que asigna qué clientes son más y menos propensos, en este caso, a que migren o se hagan una migración a un trazo mayor de atraso. Entonces, básicamente lo que se hace, o lo que se tiene con esto es toda una población puntuada, y lo que hacemos es básicamente generar deciles o algunos cortes para ir generando agrupaciones, identificando segmentos, como si los denominamos, porque finalmente lo que el modelo te hace es ordenar entre los buenos y malos, y, y en ese ordenamiento tú vas a tener ciertos buckets donde la probabilidad de que un cliente migre es mucho más baja de aquellos buckets posiblemente donde tienen una probabilidad más alta. El agrupamiento de esos buckets es lo que finalmente se terminan en estos segmentos de riesgo. En este caso, o en este proyecto en particular, definimos o hemos definido 3 segmentos, básicamente un riesgo bajo, medio y alto, donde la diferenciación que se observa en cada segmento es básicamente asociado a la probabilidad de que un cliente perteneciente a este segmento tenga mayor o menor probabilidad de que pueda atrasarse o que pueda migrar al mes siguiente a un tramo de atraso superior. ¿Cómo implementamos esta herramienta? Un poco lo que les había adelantado en las etapas previas. Lo que hacemos es básicamente generar a través de un store, un proceso automático, la generación mes a mes de esta herramienta, escoreamos todo el tramo, identificamos y generamos en las etiquetas, y a partir de esas etiquetas ya los equipos de estrategia de cobranza
que son los usuarios finalistas, utilizan estas estrategias, perdón, utilizan estas segmentaciones para direccionar sus estrategias. Otro punto que es un mundo muy aparte y que es muy relevante en todo lo que son los modelos, particularmente en riesgos, es la etapa del seguimiento. Porque hasta acá hemos hecho básicamente el desarrollo de la herramienta, hemos tratado de que el modelo sea lo más óptimo posible, pero así como es importante todo el proceso de construcción, es importante ver el performance de la herramienta después de la implementación. Y para ello es necesario definir un adecuado seguimiento a esta herramienta. Porque como cualquier proceso como cualquier herramienta en este caso, tiene un proceso de aprendizaje con una población, si esta población cambia en el tiempo, pues la herramienta va perdiendo performance que es propio de estos cambios. Entonces es importante hacer un monitoreo con cierta periodicidad, con ciertos indicadores mínimos, que te den alerta si es momento o no de reentrenar la herramienta. Porque ninguna herramienta, pues una vez implementada, va a tener, como cualquiera, va a tener un tiempo de vida a partir del cual va a comenzar a deteriorarse, va a perder ciertos niveles de discriminación, la población puede cambiar y puede perder temas de estabilidad. Entonces, así como es importante todo lo anterior que les mencionamos, o que les he mencionado, es muy relevante esta etapa del seguimiento, porque finalmente es la que les va a dar los indicios para que tomen medidas de ser necesarias si es que la herramienta llega a perder algo de performance. ¿Ya? Eso es en línea general, es un poco todo el proceso de la construcción de este modelo, pero ¿qué nos trajo de beneficios esta herramienta? Porque de alguna manera, ¿por qué no utilizar una metodología tradicional, por darle un nombre, y nos fuimos por esa metodología? Básicamente los principales beneficios que le encontramos a este proyecto, primero, que obtuvimos una mejora en el poder predictivo de un modelo previo que se tenía, o que se utilizaba en este caso para la cobranza preventiva. Optimizamos todo lo que es el uso de los recursos en la gestión de cobranza, porque de alguna manera, al tener ya una variable que te concentra una infinidad al tener un score que te concentra una infinidad de variables, puedes priorizar, ¿no? O sea, puedes priorizar en función de esta segmentación y diferenciar la gestión. Posiblemente antes se gestionaba a todo el tramo con una, valga la redundancia, con una estrategia única, pero ya tú saber que hay clientes que son más y menos propensos a generar este deterioro, tú puedes ir flexibilizando y optimizando los recursos. Posiblemente los clientes, como en este ejemplo que estoy colocando, los clientes que sean identificados con esta herramienta, con una segmentación riesgo bajo, no es necesario trabajarles o hacerles una estrategia de cobranzas muy exhaustivas de alta intensidad. A un cliente que sea etiquetado con una marca de riesgo medio, que es un poco más propenso a dar esta migración, posiblemente vas a hacer una estrategia un poco más intensiva, ¿no? En este caso ponemos como, por ejemplo, lo que se hace normalmente en las cobranzas preventivas, que son mensajes o llamadas, y un cliente que ya sea identificado con una marca de riesgo alto, probablemente ya previo a la llegada de su estadio, de su próxima cuota por pagar, que podría generar este atraso, ya se le puede ir enviando mensajes, haciendo ya una nivel de llamadas a través de los calls con diversas intensidades. Intensidad me refiero con la frecuencia tal vez a la que se comunica este cliente, de tal manera que con esto pudimos un poco optimizar los recursos que se utilizan en todo lo que es la cobranza preventiva, y finalmente eso trajo como una derivada, pues, mejorar las estrategias de cobranzas en este mundo, ¿no? En todo lo que es preventivo. Y básicamente eso es un poco lo que les queríamos comentar en esta ponencia, un poco la herramienta, pero no me quería enfocar tanto solo en la construcción propia de la herramienta, sino no en el end-to-end de todo el proceso. Porque creo que tal vez muchos se enfocan en querer aprender todo este tipo de metodologías lentamente, pero en verdad, desde mi punto de vista, muchas veces la parte que tal vez no se ve, que es el entendimiento del negocio y cómo se tiene que utilizar las herramientas, son tan importantes como saber cómo programar o desarrollar o hacer un entrenamiento de un modelo, ¿no? O sea, conocer todo el flujo te permite que justamente logres generar una herramienta que genere valor, porque finalmente eso es lo que se busca. Y nada, y eso era un poquito lo que les venía a comentar. No sé ya de qué es lo que sigue.
Gracias, Elis, excelente presentación. Bien, de hecho tenemos varias consultas. Tenemos una pregunta que está súper votada por todos, pero no sé si esa la podamos contestar. Igual te la hago y ya tú nos comentas. Que dice, ¿Ok? al realizar el análisis de inicio versus final, ¿cuánto es el ratio o indicador de mora, porcentaje o saldo capital, el cual mejoró? Porcentaje de mora o saldo capital. Ujú. Mm, No sé también si se puede dar esa información, pero a ver, porcentaje de mora o saldo capital que mejoró. No sé muy bien nada de si eso, porque si finalmente es poco de la gestión interna, Ujú. no sé cómo manejar esa parte de esa Ya, chicos, pregunta, creo que ¿sabes? esa pregunta no vamos a contestar, así que pasamos a la siguiente. Lo Y siguiente que me nos disculpan preguntan. porque finalmente es como que información interna de todas las maneras. O sea, lo que sí les puedo mencionar es que, a ver, eh, sí hay una mejora en general en la gestión, porque al tú tener una herramienta que te permita discriminar mejor, finalmente, vas a poder priorizar a aquellos clientes que son más propensos justamente a deteriorarse y que finalmente te van a impactar en esas métricas, ¿no? Mientras en el caso de la recuperación es muy importante principalmente el tema del ordenamiento. Eso a través de los niveles de discriminación y sobre todo en la cobranza preventiva, porque veámoslo como una ola. Eh, Normalmente en un portafolio sano tú vas a tener una población con un portafolio que va a estar concentrado generalmente en clientes con bajos niveles de atraso, ¿no? Entonces es como una ola. Si tú logras evitar que en tu ola inicial, que son todos los clientes que están con 0 días de atraso, por ejemplo, migren muy pocos a los siguientes tramos, entonces al tener una herramienta que te permita priorizar y justamente reducir eso, te va a impactar mucho menos en futuros atrasos que ya te impactan más en temas de provisionamiento incluso. Entonces, comparado a la herramienta previa que se tenía, hemos ganado casi en un 20% el poder de discriminación. Entonces, por detrás, al tener esa mejora, tú vas a poder priorizar mejor, enfocarte realmente en los clientes que te van a impactar en futuros atrasos y tal vez ser más laxo en los clientes que no. Entonces, sí hay una mejora tal cual, pero tal vez no entro en los números muy exactos para evitar cualquier complicación a futuro sobre los datos que tenemos del banco. Ok, Elvis, muchas gracias. Chicos, no olviden completar la encuesta de retroalimentación. Acá les acabamos de dejar el link en el chat para que puedan apoyarnos con esa parte. Y tenemos también otras consultas. También nos preguntan qué indicador toman en consideración para que decidan reentrenar este tipo de modelos. ¿Ya? Eso va a depender mucho del modelo. A ver, y te pongo un ejemplo. En los modelos de cobranza lo que priorizamos bastante es el ordenamiento y eso te lo da normalmente el poder el discriminador, que en este caso utilizamos la métrica como línea, y lo que hacemos es evaluar mes a mes si ese nivel se mantiene en cierto estándar interno que manejamos y definir intervalos a través de estos intervalos, a ver si estás por debajo y es una señal de alerta de que tendríamos que observar el modelo e identificar qué puede estar generando esta pérdida de discriminación, ¿no? Ya sea por un tema del cambio poblacional, porque básicamente las variables que se utilizaron ya no son las más adecuadas y tendríamos que reentrenar el modelo. Pero eso, por ejemplo, en un modelo de recuperación. En un modelo de originación, no solo es importante la discriminación, sino es importante el tema de la precisión. También se hace la precisión y también incluso la estabilidad de la población. Dependiendo mucho de la herramienta, te va a depender a qué métrica le vas a hacer un poco más de zoom para que sea la que tú debas evaluar en tu seguimiento y la que te permita tomar las decisiones sobre esta herramienta cuando se descalibra dicho indicador, ¿no? Ya, genial. También tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cómo han realizado el análisis para calificar el cliente en el tiempo de pandemia cuando en la mayoría de tiempo presentaron alivios financieros? De hecho, se le ha hecho una serie de tratamientos. Lo que hemos hecho básicamente es esos alivios, retirar el impacto, el efecto de esos alivios en las variables que componen el modelo. O sea, en verdad, el enfoque que les puedes hacer a estas herramientas son de diferentes tipos. Uno, retirando a la población de otro modelamiento y gestionándole a aquellos clientes que han tenido estos tipos de alivio otro tratamiento, ¿no? Lo segundo que también se puede hacer y que hicimos en particular es aquellos clientes que tenían estas series de alivio, retiramos ese comportamiento de las variables que se calculaban para los modelos
de tal manera que el comportamiento que se generaba o que te explicaba esta variable estaba limpia justamente de dichos alivios. O sea, puedes abordarlo de diferentes maneras. También básicamente en la gestión, aplica ese modelo, testea ese modelo si te ayuda en las poblaciones con y sin alivio. En las poblaciones sin alivio vemos si el modelo es adecuado o no, si no reentrenamos sobre esa población, y si el modelo llega a ser adecuado, posiblemente ajustamos los puntos de corte para hacer una gestión diferenciada. Ya, genial. También tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cuál es su definición de cliente operación default? Cliente, operación de default. Sí, lo había mencionado. Básicamente al menos lo que buscamos en esta herramienta es impedir un traspaso de la población a tramos de atraso superior. Y básicamente lo que tratamos de ver es que de toda la población está concentrada en 0 días, evitar de que estos clientes lleguen a migrar en un mes de gestión. Es decir, te pongo un ejemplo, en enero del 21 tenía 1000 clientes en el tramo 0. Lo que quiero evitar es que la mayor proporción de estos clientes, al cierre de enero o inicio de febrero, lleguen a tramos de atraso superiores. Entonces, lo que medimos es justamente los clientes que siguieron a migrar respecto a la base inicial. Y ese viene a ser nuestro target. Todo el cliente que migra es un cliente que finalmente me hace default, y el cliente que no migra es un cliente que no me hace default. Y eso es un poco lo que trata de medir esta herramienta, ¿no? Ver qué clientes son más propensos o no a hacer este evento, para poder priorizar, ¿no? Ya, genial. También nos preguntan, ¿llegaron a utilizar SVM para variables más importantes y qué tan grande es su matriz de correlación? Para variables importantes, los criterios que mencioné básicamente es, una vez ya es un proceso iterativo, no nos basamos por una metodología tal cual, porque hacemos el descarte por diferentes reglas, por importancia de gain, por, por temas de estabilidad, por temas de correlación, por criterios de negocio. ¿No? Básicamente, a partir de toda esa interacción es lo que finalmente se definen las variables que terminan siendo más relevantes, y lo que tratamos de controlar es que las variables que queden dentro del modelo finalista no tengan demasiado peso dentro del modelo para evitar que posibles calibraciones afecten el modelo. Ya, genial. También nos preguntan cómo interpretar los resultados generados por el modelo XGBoost orientado más al negocio. Ya, a ver, en ese caso, y eso es una tarea bastante de nuestro equipo de seguimiento, pero actualmente hay librerías que te permiten justamente ver el aporte uno a uno, es decir, el aporte de cada variable en cada cliente a través de estas librerías SHAP. El SHAP, creo que así se pronuncia, que de alguna manera lo que te permite es ver, como te mencionaba, para cada individuo el aporte de cada una de las variables. Eso que te permite que de alguna manera puedas ver la tendencia que tiene la variable respecto a una población determinada, y con eso identificar si el sentido de la variable es el adecuado o no es el adecuado. Y con eso vemos un poco si dicho sentido es válido para el negocio o no es válido para el negocio. Pero son básicamente esas librerías la que utilizamos para ver el comportamiento o la tendencia de las variables sobre la población. Ujú. Ya, genial. También tenemos una pregunta interesante que dice, ¿en el área de modelos solo llegan hasta el score o también proponen estrategias? Ya, esa es una pregunta muy, muy interesante, y, sí y yo les digo con toda transparencia, es un reto que se nos ha planteado bastante. Es que realmente si tú te quieres ir un poco el término de data science tal cual, es un perfil súper completo. O sea, no solo se queda en la parte analítica, sino tiene que tener un gran entendimiento del negocio, ¿no? En general. Y nuestra labor viene tanto desde no voy a decir la ideación, porque nosotros respondemos mucho a necesidades de diferentes usuarios, pero sí hacemos todo un acompañamiento desde entender esa necesidad, y para ello tú tienes que entender el negocio, hacer el modelo propiamente, que ya es, digamos, la carnecita de los perfiles analíticos que hay en general, y luego de cómo esto tú lo puedas implementar. Y la parte de implementación, que es justamente un poco lo que les menciono, es muy relevante, porque finalmente la herramienta que tú tienes que hacer te tiene que acoplar a las necesidades. Entonces, nosotros no solo hacemos el modelo, sino que poco a poco estamos entrando más
a apoyar en toda la parte de la integración a la gestión que se le denomina, ¿no? De cómo llevar este modelo eh, o cómo implementar este modelo y que genere valor al peruano. A ver, finalmente nosotros no somos los usuarios finales, pero como expertos en la construcción de esta herramienta, tenemos que hacer un acompañamiento al usuario final y explicarle, como les mencionaba, ¿no? El entendimiento de la herramienta, dónde se es adecuado o no es adecuada la herramienta, hacerle acompañamiento y explicarle cómo funciona, ¿no? Entonces, es ahí en esa parte donde es importante entender bien el negocio. Y eso creo que para mi equipo en general es algo que hemos estado haciendo poco a poco, pero para lo que se viene está tomando mucha más relevancia, ¿no? Y es un reto para el equipo en general, ¿no? Ya, genial. Pronto vamos a buscar también gente para tu equipo, ¿no, Luis? Por si acaso alguien se Sí, anima, chicos, me escribe nada más. Bien, sí vamos a terminar con una ajá. última pregunta. Nada, nada, no te interrumpo. No, lo que decía es que sí, en verdad este es todo un reto. Eh, Comentarles que así, con mucha sinceridad, este es un equipo que tendrá creo que 3 años, 4 años de creación y que eh, ha sido totalmente nuevo para el banco, pero hemos crecido de una manera súper exponencial, yo lo diría. Hay chicos de diferentes perfiles, o sea, no necesariamente todos son estadísticos. Hay un mecatrónico, recuerdo que estuvo en mi equipo, luego pasó a parámetros y demás. Y sí, es un reto que nos tenemos que se nos ha planteado y que tenemos que implementarlo, ¿no? Buenazo, entonces tenemos una pregunta más. ¿Se hicieron diferentes modelos por producto o el tipo de producto entra como una variable? ¿Y qué modelo le hizo la competencia a XYBoost? Ya, a ver, no trabajamos, a ver, el segmentar o diferenciar por algún driver, como puede ser el producto, como puede ser una tipología de clientes, un canal de atención, va a depender mucho del requerimiento del usuario. En este caso, la gestión se hace de manera global, no hay una gestión diferenciada como por un producto como para plantear tal vez ese reto. Eh, Así que no, se trabajó un modelo único. ¿Con qué lo retamos? Normalmente en la cobranza preventiva, una herramienta que se utiliza siempre y cuando no se tenga una herramienta tal cual, es normalmente el modelo comportamental que se tiene, ¿no? El modelo comportamental que te mide tu portafolio de clientes y se le asigna un riesgo. Ese modelo se utilizaba o se trabajó en una primera instancia como herramienta para ver armar estrategias en la pobreza preventiva, pero un modelo que fue construido para otra finalidad, pero normalmente es una práctica muy común utilizar esa herramienta para tratar de priorizar. Lo retamos básicamente contra ese modelo y obtuvimos para esta población niveles de discriminación superiores casi en 5 o 6 puntos de discriminación respecto a esta herramienta que se utilizaba. Sí. Ya, genial. Y tenemos una última pregunta, que es ¿qué indicadores usan para controlar el performance del modelo cuando se encuentra en producción? Sí, como les mencionaba un poco, básicamente va a depender, como les había dicho, de la herramienta tal cual. En los modelos de cobranza, básicamente lo que priorizamos es el nivel de discriminación y la estabilidad poblacional. No, ok, eso digamos global, pero de todas maneras también en un seguimiento un poco más exhaustivo se ve la estabilidad de variables, se ve cómo se va comportando, cómo va migrando el gain dentro del modelo, porque pueden haber movimientos, variables que antes no eran tan relevantes, ahora son más relevantes, y para todas estas métricas básicamente se generan alertas que finalmente te ayudan a tomar la decisión de reentrenar o reentrenar el modelo. Pero lo que es importante es que esto funciona bien, o las métricas que le dije, por ejemplo, modelos cobranzas. Ponía el ejemplo que tal vez en un modelo de originación, aparte de esas métricas, utilizamos otras que también son importantes, como el tema de la precisión que puede tener o mantener el modelo, ¿no?